En este video aprenderás la historia completa de la Biblia, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación de Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Al finalizar, es probable que tu perspectiva cambie y que tu amor por la palabra de Dios se profundice, siempre que estés dispuesto a abrir tu corazón a sus enseñanzas. Si te resulta difícil entender la Biblia, este video te ayudará a aclarar esos conceptos, y estoy seguro de que serás edificado y iluminado por las Escrituras. La narrativa comienza en el principio, donde solo existía Dios, quien es eterno y no tiene un origen, siendo el creador de todo lo que existe. En el relato de la creación, Dios formó los cielos y la tierra, y en el sexto día creó al ser humano a su imagen, dando vida a Adán y posteriormente a Eva. Ambos fueron creados en un estado de perfección, pureza e inocencia, disfrutando de una relación íntima con Dios y actuando como cuidadores de su creación. Sin embargo, cayeron en pecado, lo que sumió a toda la humanidad en un estado de depravación total, ya que todos estábamos representados en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín asesinó a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino de la historia. Posteriormente, tuvieron otro hijo, Set, a través del cual se inició un linaje que buscaba a Dios. Sin embargo, la maldad y la violencia se multiplicaron en la tierra. Ante esta situación, Dios decidió eliminar a la humanidad que había creado, pero encontró a un hombre justo, Noé, quien se convirtió en un rayo de esperanza en medio de la corrupción. Dios llevó a cabo un juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca que habían construido. A partir de los descendientes de Noé, Dios reinició el origen de varias naciones. Sem se convirtió en el ancestro de los pueblos semíticos, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el antepasado de las naciones europeas. Posteriormente, Dios eligió a una familia para formar el pueblo que sería el medio para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Abraham dejó su hogar y a su familia, convirtiéndose en un peregrino de la fe y levantando altares a Dios en cada lugar que visitaba. A lo largo de su viaje, Abraham tuvo a su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una gran nación, y que, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, Abraham esperó 11 años para que se cumpliera esta promesa. Ante la demora, Sarai, su esposa, dudando de la promesa de Dios, le ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una gran nación, el pueblo árabe, que históricamente ha sido enemigo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le pidió que saliera de su tienda y contara las estrellas en el cielo, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena del mar. Sin embargo, Dios también le reveló que su descendencia sería esclavizada durante 430 años. En este momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, a Abraham, que significa padre de una multitud. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril, y después de 20 años de matrimonio, Dios la sanó, permitiéndoles tener dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien más tarde recibió el nombre de Israel, se convirtió en el patriarca de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y a través de su penúltimo hijo, José,
La familia de Jacob se trasladó a Egipto, donde se establecieron en la fértil región de Gosén con un total de 70 personas. Con el tiempo, esta pequeña familia se multiplicó de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, salieron de allí, contando aproximadamente 600.000 hombres, sin incluir a mujeres y niños, lo que sumaba cerca de 2 millones de personas. El viaje, que debería haber tomado 3 meses, se extendió a 40 años debido a la desobediencia y la incredulidad del pueblo. Durante su travesía, se enviaron espías para explorar la tierra prometida. De los 12 espías, 10 regresaron con un informe negativo, sembrando el miedo y la rebelión entre el pueblo contra Dios y Moisés. Ante la presencia de gigantes en la tierra, se sintieron como saltamontes y minimizaron el poder de Dios. Como resultado, Dios los castigó severamente, condenando a esa generación a perecer en el desierto, permitiendo solo que Josué y Caleb, los espías fieles, entraran en la tierra prometida. Así, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde murió toda la generación que había salido de Egipto, excepto por aquellos 2 hombres que confiaron en Dios. Después de 40 años de vagar, el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra bajo el liderazgo de Josué, aunque aún quedaba mucho territorio por conquistar. Josué, el siervo de Moisés, asumió la responsabilidad de guiar al pueblo en esta nueva etapa. El siervo de Dios presentó al pueblo la tierra prometida, guiado por un llamado divino y un empoderamiento extraordinario. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un largo período de 330 años de gobierno teocrático, conocido como el período de los jueces. Este fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual, caracterizado por altibajos en la vida del pueblo. Durante esta época, los israelitas actuaban según sus propios deseos, lo que resultó en la opresión por parte de numerosos enemigos. En respuesta a esta situación, Dios levantó a líderes destacados como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este extenso período, Israel entró en una nueva fase, la monarquía. Mirando a las naciones vecinas, el pueblo pidió un rey, ya no deseando que Dios los gobernara directamente. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando su reinado con humildad, pero eventualmente sucumbió al orgullo, la crueldad y finalmente a la rebelión y la apostasía. Tras Saúl, David asumió el trono, también reinando durante 40 años. David trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén y tuvo un reinado exitoso, fortaleciendo su reino y convirtiéndose en el rey más prominente de Israel. Acumuló riquezas, conquistó tierras, derrotó ejércitos y mantuvo una relación cercana con Dios, siendo descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus graves pecados, David se arrepintió y fue perdonado por Dios, de quien se dice que de su linaje vendría el Mesías. Después de la muerte de David, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas, convirtiéndose en un hombre renombrado en su tiempo. Durante su reinado, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de un período de paz. Sin embargo, debido a sus numerosas esposas, su corazón se corrompió, y solo en su vejez se volvió a Dios y se arrepintió de sus pecados. Así, se completaron 120 años del Reino Unido de Israel. Saúl, David y Salomón cayeron en diferentes trampas. Saúl en la brujería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Aunque Dios concedió al pueblo su deseo de tener reyes, también debieron enfrentar las consecuencias de esta elección imprudente. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a escuchar la súplica del pueblo para aliviar los altos impuestos que habían sido impuestos durante el esplendor de Salomón.
La opulencia del gobierno de Salomón se sustentó en el trabajo de los trabajadores, quienes estaban agobiados por impuestos exorbitantes. Aprovechando la transición de poder, el pueblo exigió cambios, pero al no tener éxito, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, quien estableció el reino del norte con su capital en Samaria. Este reino duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes, todos ellos injustos y alejados de Dios, siguiendo los caminos de Jeroboam. Jeroboam, temiendo que sus súbditos viajaran a Jerusalén para adorar en el templo y se sintieran atraídos por los reyes de Judá, decidió usar la religión con fines políticos. Construyó templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Dan, donde colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera Dios. Todos los reyes del reino del norte siguieron este camino de maldad y perversidad sin buscar a Dios. Durante este tiempo, el Señor levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas, quienes denunciaron los pecados de los reyes y la corrupción de los sacerdotes sobornados. Estos profetas enfrentaron valientemente las desviaciones de la nación, denunciando la corrupción política y la injusticia social, y llamando al pueblo al arrepentimiento, aunque sus mensajes fueron ignorados. Durante el reinado de Acab, la influencia de su esposa Jezabel trajo consigo la adoración de Baal, el dios cananeo de la prosperidad, que se extendió por todo Israel. En respuesta, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esta deidad pagana y socavar la credibilidad de este ídolo abominable. Eliseo fue llamado para continuar el ministerio de Elías, realizando milagros y proclamando la verdad de Dios. Sin embargo, como Israel se negó a escuchar la voz de Dios, el Señor utilizó a Asiria como instrumento de juicio. Asiria, un imperio expansionista y sanguinario, cometía atrocidades contra los pueblos conquistados, dejando cuerpos mutilados y apilando cabezas a las puertas de las ciudades. Finalmente, llevaron al pueblo del norte al cautiverio, y el rey Asarhaddon II envió una mezcla de otros pueblos para poblar la tierra, marcando un capítulo oscuro en la historia de Israel. Los pueblos que fueron llevados a la tierra de Israel formaron un gran mestizaje, lo que debilitó la identidad del pueblo. Esta mezcla racial dio origen a un grupo híbrido conocido como los samaritanos, quienes se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales eran piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías y Josías. Cada vez que un rey justo ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía en todos los aspectos: económico, moral, social y espiritual. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, solo una dinastía gobernó sobre Judá. Dios levantó a varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, para guiar al pueblo. Sin embargo, la nación se corrompió profundamente al ignorar la voz de Dios. Como resultado, Dios los disciplinó, enviando al ejército babilónico que los entregó a sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico, y el reino del sur, conocido como Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en una situación desoladora. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, tal como lo había profetizado Dios a través del profeta Jeremías. Durante este tiempo, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, y el pueblo fue purificado de la idolatría, surgiendo las sinagogas como lugares de reunión y adoración. Al cumplirse el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra, aunque Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, el rey persa, fue predicho por Dios 200 años antes de su nacimiento y liberó al pueblo judío.
abriendo las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El regreso se realizó en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo Esdras para enseñar la ley y bajo Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Sin embargo, tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, se enfrentaron a problemas. Los samaritanos, que deseaban unirse a ellos en el trabajo, intentaron desestabilizar el proyecto. Al rechazar su propuesta de asociación, los samaritanos comenzaron a amenazarlos y, en una segunda etapa, escribieron al rey persa Jerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino. Ante esta persecución, el trabajo en el templo se detuvo durante aproximadamente 20 años. La gente se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios intereses, construyendo y embelleciendo sus propias casas mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. En este contexto, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un impacto inmediato y profundo, y el pueblo se volvió con entusiasmo para completar la reconstrucción del templo. Esto dio lugar a un gran despertar espiritual, un reordenamiento en las familias y el sacerdocio, y un regreso incondicional a Dios. Sin embargo, pasaron unos 100 años y surgió una nueva generación. Aunque el pueblo continuó asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraban a Dios con lo que ofrecían. Presentaban animales enfermos y cojos como holocaustos, despreciando la mesa del Señor y considerándola contaminada. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo, lo que afectó profundamente a las familias. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, resultando en divorcios, y la gente dejó de creer que Dios podría juzgarlos. Esto llevó a una relajación en el cumplimiento de los diezmos, y aunque continuaban asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En este tiempo, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Después de Malaquías, hubo un largo período de 400 años conocido como el período interbíblico o el período de silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. Además, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada Septuaginta. El imperio persa fue finalmente conquistado por el imperio griego bajo Alejandro Magno. A los 33 años, Alejandro, llorando por no tener más tierras que conquistar, expandió su imperio y difundió la cultura helenística y la lengua griega, lo que resultó ser útil para la rápida difusión del Evangelio. Tras la muerte de Alejandro, su reino fue dividido entre 4 generales, destacándose el dominio de los ptolemaicos en Egipto y los seleucidas en Siria, quienes a menudo estaban en conflicto. Israel fue dominado alternativamente por uno y otro. Durante este tiempo, los hechos de Antíoco indignaron a los judíos, especialmente cuando sacrificó un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, un acto considerado una abominación. Este evento desencadenó la guerra de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, que resultó en una victoria tras mucho derramamiento de sangre. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande, quien reinó en este período, fue un gran administrador que amplió y embelleció el templo en Jerusalén. Construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y los viajes de los misioneros. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento, atormentado por el miedo a perder el trono. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Marián, una mujer de la nobleza, hizo matar a todos los nobles de su familia por temor a perder su poder. A petición de su suegra, nombró a Arquelao,
su único sobrino de 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que estaba ganando el favor del pueblo, Herodes hizo matar a su temerosa suegra, quien había huido a Egipto. Sin embargo, Herodes envió emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma debido a sus atrocidades. Antes de irse, hizo ejecutar a su esposa Mariamne, por temor a que ella conspirara contra él en su ausencia. Posteriormente, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, con la esperanza de que regresaran más preparados para asumir el trono. Sin embargo, antes de morir, ordenó que estrangularan a sus 2 hijos, y le hizo jurar a su hermana Salom que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, ya que deseaba que hubiera lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al enterarse por los reyes magos que había nacido en Judá un niño destinado a ser rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, reinó sobre Judea, Samaria y Edom, pero fue un rey terrible. Los judíos, cansados de su tiranía, pidieron a los romanos que lo destituyeran. Preocupado por los constantes problemas en Judea, Roma instaló un procurador, marcando el inicio del gobierno romano directo en Judea. En ese tiempo, Poncio Pilato era el gobernador. La situación política catastrófica en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios, bajo el opresivo poder de los herodianos y a merced de la dominación romana, hizo que la esperanza en un Mesías se manifestara como nunca antes, convirtiéndose en un grito de liberación y redención de la opresión. Fue en este contexto que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas. El Verbo Eterno se hizo carne y habitó entre los hombres, lleno de gracia y verdad. Se vistió de humanidad, caminó entre nosotros, compartió nuestro pan y agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas y cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, resucitando en gloria para nuestra justificación. La cultura helenística y romana, junto con la herencia judía, se unieron en la llegada del Mesías al mundo. Cuando nació Jesús, Palestina estaba bajo el dominio romano, y ante la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del rey malvado. Al regresar de Egipto, se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A la edad de 30 años, Jesús comenzó su ministerio, habiendo sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores que vino a salvar. Mientras oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para iniciar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo en 3 ocasiones. El diablo intentó derribarlo, pero el Hijo de Dios lo derrotó en el desierto, siempre usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras el diablo había derrotado al primer Adán en el paraíso, fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús se dirigió a Galilea y llegó a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. En la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los cautivos». Jesús llamó a 12 hombres a quienes nombró apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a capacitarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, pueblos y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y en hogares, dirigiéndose tanto a multitudes como a grupos pequeños. Por donde pasaba, Jesús hacía el bien,
liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos. Él fue la revelación suprema de Dios a la humanidad, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida, nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo enfatizó que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente ni una sorpresa, y aunque el diablo intentó alejarlo de la cruz con varios artificios, Jesús marchó hacia ella con determinación, como un rey que avanza hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, completó la obra de la redención y nos liberó. La muerte no pudo detenerlo, y al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran investidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla del poder que recibirían del Espíritu Santo y les da la estrategia de acción a seguir. Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia experimentó un crecimiento asombroso en Jerusalén, con multitudes que se unían continuamente. Lucas registra este crecimiento y expansión de la Iglesia hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando la Iglesia aún estaba limitada a Judea. Dios envió persecución contra la Iglesia, lo que llevó a los creyentes a dispersarse y llevar consigo la palabra de Dios a donde quiera que iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de la enemistad y predicando allí el Evangelio con poder, llevando el mensaje del Rey a un pueblo que necesitaba escuchar. Los samaritanos se regocijaron al oír y ver las maravillas que Dios hacía a través de Felipe, el diácono y predicador. Mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. Así, el Evangelio comenzó a difundirse más allá de las fronteras de Israel, especialmente con la conversión de Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de la Iglesia, en el camino a Damasco. Posteriormente, la Iglesia Gentil de Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero, recorriendo las regiones de Seleucia en Siria y pasando por ciudades como Perge, Derbe, Iconio y Listra, actualmente es Turquía, donde establecieron iglesias y nombraron presbíteros. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas, a los Corintios y 2 cartas a los tesalonicenses. Durante su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia en Corinto. Éfeso era una ciudad cosmopolita con más de 300,000 habitantes y albergaba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón en Atenas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, incluyendo Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a una hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se menciona en Hechos 18:2. En respuesta a esta situación, Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres en Judea. Al embarcarse hacia Jerusalén, informó a los ancianos de Éfeso que lo que le esperaba de ciudad en ciudad eran prisiones y tribulaciones.
Sin embargo, no consideró su propia vida como valiosa en comparación con su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y llevar la palabra a la iglesia que se decía que existía allí, así como su anhelo de ir a España. A pesar de llevar importante ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos ante los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, decidió ser juzgado en Roma. En su viaje a la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se hundió por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación se salvaron milagrosamente, tal como Dios le había prometido a Pablo. Al llegar a la isla de Malta, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente. Además, Pablo usó su don para curar a todos los enfermos de la isla, lo que llevó a los malteses a enviar a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Una vez en Roma, permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de este período, Pablo fue liberado de la prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en el año 64, la persecución de la iglesia se tornó política. Pablo fue arrestado nuevamente y encarcelado en un oscuro, húmedo e insalubre calabozo subterráneo. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue consumida por un gran incendio. Nerón, el emperador, vestido como actor, observó desde lo alto de la Torre de Ma el asombroso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Durante 7 noches y 6 días, el fuego arrasó el 70% de Roma, devastando 10 barrios, incluidos 4 densamente poblados por judíos y cristianos. Nerón utilizó esta tragedia como coartada para culpar a los cristianos por el incendio, lo que desató una brutal persecución contra la iglesia. La escasez de madera para hacer cruces resultó en un número alarmante de creyentes crucificados. Muchos fueron atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las fiestas de los nobles romanos. Fue una verdadera masacre. Durante esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relató la inminencia de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para generaciones posteriores. El Nuevo Testamento fue escrito en un período de 50 años y contiene 4 libros gráficos, los 4 evangelios. 3 de ellos son sinópticos, es decir, presentan la historia desde la misma perspectiva: los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El enfoque de Mateo es presentar a Jesús como el Rey de los judíos, escrito para un público judío, y contiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento, siendo el más judío de los evangelios. Por otro lado, el enfoque de Marcos es presentar a Jesús como un siervo, escrito para los romanos, centrándose más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas se centra en presentar a Jesús como el Hijo del Hombre y fue escrito por un gentil médico, historiador y viajero. Su propósito es ofrecer un retrato de Jesús como el hombre perfecto, lo que lo convierte en el evangelista que más destaca la vida de oración de Jesús y su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Por otro lado, el Evangelio de Juan, escrito a finales del primer siglo, tiene un enfoque diferente, ya que busca refutar el gnosticismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo.
Juan demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Para ello, seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones "yo soy" que evidencian su divinidad. Además, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que documenta los eventos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento en Pentecostés hasta su expansión hacia la ciudad de Roma. 3 iglesias principales lideraron este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso, alcanzando 4 provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Es importante notar que el libro de Hechos no tiene una conclusión formal, ya que la historia de la iglesia continúa, y nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. También contamos con las cartas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias de Roma, Turquía, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, hay una carta dirigida a los hebreos que estaban siendo tentados a retroceder en la fe debido a la persecución. Estas cartas ofrecen enseñanzas, exhortaciones y doctrinas que han sido fundamentales para la fe cristiana a lo largo de los siglos. La carta a los hebreos, cuyo autor es desconocido, es un texto importante en el Nuevo Testamento que aborda la fe y la supremacía de Cristo. También contamos con las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, que ofrecen enseñanzas y exhortaciones a las comunidades cristianas. Finalmente, el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, brindando esperanza y revelación sobre el futuro. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete, porque Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Puede quitarte toda la tristeza y soledad y proporcionarte lo que realmente necesitas. Te animo a que entres a tu habitación, cierres la puerta y hables con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.